Buenos días, alumnos dominguinos, que les habla su profesor Frías Martín del área de razonamiento matemático. En el día de hoy vamos a dar un breve repaso previo a nuestro examen trimestral, comenzando con lo que es series aritmética y geométrica, ¿sí? Luego lo que es sumas notables y culminando con la parte de psicotécnico, ¿sí? La serie aritmética es la adición indicada de los términos de una sucesión aritmética. Acá tenemos un ejemplo de sucesión aritmética y uno de serie aritmética. Si nos damos cuenta, la sucesión aritmética va separada por un punto y coma o una coma, mientras que la serie aritmética va separada por el signo del más, es decir, que es la adición, ¿sí? Pero igual se aplica la operación de la suma o la resta en ambas, ¿sí? Para calcular el valor de una serie aritmética utilizamos esta fórmula, ¿sí? Tn es igual al término en lugar 1 más el último término entre 2 por la cantidad de términos. Una serie geométrica es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. Tenemos el ejemplo de una sucesión geométrica y de una serie geométrica, ¿sí? Vemos que es una sucesión lineal numérica y aplica la operación de la multiplicación en ambas, pero igual en una sucesión los términos están separados por un punto y coma o una coma, mientras que en una serie geométrica sus términos están separados por el signo del más, es decir, la adición, ¿sí? Una serie geométrica finita. Dentro de la serie geométrica tenemos la serie geométrica finita y también tenemos la serie geométrica infinita. Las finitas son aquellas que tienen una cantidad limitada de términos, es decir, que sabemos cuántos términos hay en las series, ¿sí? Y su fórmula correspondiente es la siguiente. Tn, ¿sí?, es igual al término en lugar 1, Q, que es la razón geométrica, elevado a la n, que es la cantidad de términos, menos 1, entre razón geométrica menos 1. Esta es la fórmula correspondiente para una serie geométrica finita. También tenemos la serie geométrica infinita, que son aquellas que tienen una cantidad ilimitada de términos, es decir, que no sabemos cuántos términos hay, ¿sí? Y su fórmula correspondiente es término en lugar 1 entre 1 menos la razón geométrica. En este caso, la razón geométrica es un medio. Ejemplo, calcular el valor de S. Si nos damos cuenta, es una serie aritmética. ¿Por qué? Porque aplica la resta, la sustracción, ¿sí? 76 menos 2, 74. 74 menos 2, 72, ¿sí? Entonces mi razón aritmética es menos 2. La fórmula original es esta, pero no sabemos cuál es el último término porque no nos los dan, ¿sí? Entonces tenemos que calcularlo. Y para calcular el último término se aplica esta fórmula, ¿sí? El término en lugar 14 es igual al término 1 más la cantidad de términos menos la razón aritmética. Entonces sustituimos término en lugar 14 igual a 76, que es mi primer término, más 13, que es la cantidad de términos. Nos dice que es 14, pero en este caso le restamos 1 y sería 13, ¿sí? Por menos 2, que es mi razón aritmética, ¿sí? 76 menos 26, ¿sí? 13 por 2, 26, más por menos da menos. Entonces el término en lugar 14 sería 50, mi último término sería 50. Entonces ahora si aplicamos esta fórmula, sustituimos término en lugar 1 más el último término, que es el que acabamos de hallar, ¿sí?, entre 2 por la cantidad de términos, que sería 14. Aquí si se aplica como tal la cantidad de términos, ¿sí? Entonces el término en lugar 14 es igual a 126, 76 más 50, 126 por 7 sería 882, ¿sí? También tenemos que calcular el valor de m. Si nos damos cuenta, es una serie geométrica porque aplica la operación de la multiplicación, ¿sí? 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, 20 por 2, 40. Entonces mi razón geométrica sería 2. Entonces esta sería la fórmula correspondiente dentro de una serie geométrica finita, porque sabemos cuántos términos hay. Entonces el término en lugar 9 es igual a 5, que es mi primer término, 2, que sería mi razón geométrica, elevado a la 9, que es la cantidad de términos, menos 1 entre 2, que es mi razón geométrica, menos 1. Entonces el término en lugar 9 es igual a 5. Como esto quedó en potencia, 2 a la 9 sería 512, menos 1, 511. Por 5, 2555, ¿sí? Ahora vamos con el tema sumas notables. Recuerden que las sumas notables tenemos varias fórmulas, ¿sí?, que debemos identificar en los ejercicios para poderla aplicar correctamente. Tenemos la suma de los primeros números naturales positivos, que es esta fórmula, ¿sí?, la cantidad de términos más 1 entre 2. También tenemos la suma de los primeros números pares positivos, ¿sí?, como pueden ver.
y su fórmula es la cantidad de términos que da la suma, cantidad de términos más 1. Luego, suma de los primeros números impares positivos. Vemos una secuencia de números impares y su fórmula es la cantidad de términos al cuadrado, ¿sí? Luego tenemos suma de los primeros números naturales positivos al cuadrado. Lo podemos identificar fácilmente, ¿sí? Porque los números van a estar elevados al cuadrado. Y su fórmula correspondiente es esta. N más 1, 2 por n más 1, entre 6. ¿Sí? N, recuerden que es la cantidad de términos que tiene la suma, ¿sí? Tenemos también la suma de los primeros números naturales positivos al cubo. La identificamos igual, ¿sí? Porque nos lo van a dar elevado al cubo. Y su fórmula correspondiente es la siguiente, ¿sí? Corchete, n, que es la cantidad de términos más 1, entre 2, elevado al cuadrado. Es decir, que esto, que es una potencia, va a multiplicar todo lo que está dentro, ¿sí? En forma de potencia. Luego tenemos suma de los primeros productos binarios, ¿sí? Aquí vemos una secuencia y su fórmula correspondiente es la siguiente. Y también tenemos la suma de los primeros productos ternarios, que esta es la secuencia, su sucesión, y esta es la fórmula correspondiente para aplicarlo. Recuerden, chicos, que en cada una de las sumas notables, n representa el número de términos que tenga la suma, ¿sí? Aquí tenemos los ejemplos, nos dice si la suma de 30 números enteros consecutivos es 465, ¿cuál es la suma de los 30 siguientes números consecutivos? ¿Sí? Yo hice primero esto para verificar, ¿sí? Si los primeros 30, entonces mi primer término sería 1 y mi último término sería 30, entre 2 por 30, que es la cantidad de términos, ¿sí? Es igual a 1 más 30, 31, entre 2 por la cantidad de términos. Es igual a 31 entre 2, 15,5 por 30, 465. Entonces está correcto. Pero nos dice cuál es la suma de los 30 siguientes. Entonces, si yo sigo, si la primera suma me llegó hasta 30, de los primeros 30, luego me piden los siguientes 30, entonces sería 31 mi primer término, más 60, ¿sí? ¿Por qué 30 más 30, 60? Porque me piden la suma de los siguientes 30 términos. Entonces sería 60 mi último término, entre 2 por la cantidad de términos, que es 30, es igual 31 más 60, 91, entre 2 por 30. Entonces 91 entre 2, 45,5 por 30, 1365. Entonces la suma de los siguientes 30 números consecutivos es 1365. También tenemos este ejercicio, resuelve. Lo identificamos inmediatamente porque me lo indica que está elevado al cuadrado y ya sabemos qué forma utilizar, ¿sí? Lo que vamos a sustituir, la cantidad de términos es 20, entonces 20, que es n más 1, entonces la cantidad de términos es 20 más 1, 2 por 20 más 1, entre 6. Entonces 20 más 1, 21, 2 por 20, 40, más 1, 41, entre 6. Entonces 20 por 21, 420 por 41, ¿sí? Entre 6. Y yo aplico esta operación, multiplico y luego divido, me da 2870, ¿sí? Tenemos el segundo y nos dice si la siguiente suma notable es 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, ¿sí? Entonces ya sabemos, lo identificamos que es una suma de los primeros números naturales positivos al cubo y aplicamos la fórmula correspondiente. Lo que vamos a sustituir, n es 25 porque es la cantidad de términos, ¿sí? 25 más 1 entre 2 elevado al cuadrado. Yo le dije que este cuadrado va a multiplicar todo lo que está dentro, es decir, 25 por 25, 625, ¿sí? 25 más 1, 26, ¿sí? Entonces sería 26 por 26, 676, entre 4, 2 por 2, 4. Entonces realizo esta multiplicación, 625 por 676 me da 422.500 entre 4. Y si realizo esta división me da 105.625. Sí, chicos, claro, hasta ahí en el repaso. Luego vamos a culminar lo que es una psicotécnica. Sí, recuerde que el tema de psicotécnico tiene una gran variedad de ejercicios, ¿sí? Donde su finalidad es desarrollar las actitudes del estudiante y determinar en qué campo se van a desempeñar o destacar. Recuerden que este tiene una gran variedad, estos tipos de ejercicios son muy frecuentes en las pruebas de actitud académica para postular a las universidades.
En estos ejercicios, pues su finalidad es desarrollar nuestra parte de razonamiento y la parte lógica. Tenemos que tener buena concentración, buen humor, porque tenemos que identificar muy claramente los ejercicios, ¿sí? Tiene una gran variedad como figuras que no corresponden, figuras que no tienen pareja, cubos desarrollados, conteo de caras de sólido, sucesiones numéricas, juegos de dominó, parentesco, ¿sí? Tiene una gran variedad de problemas esta parte psicotécnica. Por lo menos en el primer ejercicio nos da cuenta las caras que tiene la siguiente sólido. Si identificamos la figura, es un hexágono tiene 6 lados, pero la cara de al frente y la de abajo son 2 más, serían 8, pero acá nos dan otra figura, ¿sí? Y sería una cara, 2, 3, 4 más 8 que tenía, entonces sería 12 caras que tiene el sólido. Tenemos acá los ejercicios de repaso, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es una serie. Si identificamos, es una serie aritmética porque aplica la operación de la suma. ¿Sí? Nos dice que son 100 términos, pero no nos indica el último término, es decir, que tenemos que calcularlo y la fórmula correspondiente es esta. El término 1, que sería 1 más la cantidad de términos, n, pero nos dice 100. Recuerden que a esto le restamos 1, sería 99 por 1, que es mi razón aritmética, va de 1 en 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, ¿sí? Entonces 9 por 1, 99 por 1, 99 más 1, 100. Y es muy fácil porque es una secuencia, ¿sí?, consecutiva desde el 1 y nos dice 100 términos, es decir que 100. Entonces está correcto, ¿sí? Mi último término sería 100. Entonces aplicamos la fórmula original, ¿sí? Enésimo término es igual término 1 más el último término entre 2 por la cantidad de términos. Entonces sustituimos. Primer término es 1 más el último término 100, ¿sí? Entre 2 por la cantidad de términos que es 100. Entonces 1 más 100, 101 entre 2 por 100 me da 5050, ¿sí? Luego dice resuelve m, que es igual a 2 más 4 más 8 más 16. Identificamos de que es una serie geométrica finita. ¿Por qué? Porque es una serie geométrica porque aplica la operación de la multiplicación y es finita. ¿Por qué? Porque nos dice la cantidad de términos. Entonces, término enésimo es igual al término 1, la razón geométrica elevado a la cantidad de términos menos 1 entre razón geométrica menos 1. Sustituimos 2, mi primer término, 2 que es mi razón geométrica, ¿sí?, elevado a la 9 porque es la cantidad de términos menos 1 entre mi razón geométrica menos 1 es igual a 2 por 2 elevado a la 9, ¿sí?, que es una potencia, sería 512, menos 1, 511. Si multiplico 2 por 511 es 1022. Y ese sería mi resultado en el ejercicio. Luego continuamos, resuelve a 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Nos damos cuenta de que son números impares positivos, ¿sí? Y para calcular este tipo de ejercicio, primero vamos a calcular la cantidad de términos. Y esta es la fórmula, ¿sí? La cantidad de términos. N, cantidad de términos, es igual al término del lugar, del último lugar, menos mi primer término entre la razón más 1. ¿Cuál es mi último término? 25. Menos 1, que es mi primer término, entre 2, que es la razón aritmética, ¿sí?, nuestra razón, porque va de 2 en 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5, ¿sí? Más 1. Entonces, 25 menos 1, 24 entre 2 más 1. 24 entre 2, 12 más 1, 13. Entonces la cantidad de términos es 13, ¿sí? Y nos indica que para calcular una suma notable de números impares es la cantidad de términos al cuadrado, es decir, que 13 elevado al cuadrado, si 13 por 13 es 169. Y esa es la respuesta. También tenemos un ejercicio de psicotécnico, ¿sí?, que nos indica qué serie de dominó sigue. Yo lo relacioné de esta forma. Tenemos una pieza de 4, ¿sí? 1 y 2 sería 4 más 1, 5 más 2, 7. Igual, aquí tenemos 5 y 2, 7. Me cumple, ¿sí?, la igualdad. Entonces 3 y 4, 7, 8, 9 es igual 5 más 4, 9. Me cumple, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 más 1, 4, más 2, 6, más 3, 9 es igual a, no sabemos. Entonces,
Como ya tenemos 5 4 y el dominó tiene nada más una sola pieza de esta cantidad, entonces la otra pieza que me da 9 es 3 6, ¿sí? Entonces esta es la serie de dominó que sigue, 3 6. Sí, chicos, hasta ahí es nuestro repaso. Ya tienen su práctica, su separata o su temario para que lo resuelvan, ¿sí? Recuerden que en el examen trimestral van a venir las prácticas de estos 3 temas que le acabo de dar el repaso. Ahí lo resuelven, los consultan conmigo durante la hora de clase y la parte de la intervención. Cualquier duda me lo hacen llegar para que en el examen no tengan dudas, ¿sí? Y salgan bien. Así que chicos, buenos días y a estudiar.